Ya, ahí empecé a grabar y estoy compartiendo pantalla. Ahí, según mis cálculos, quedamos la última clase que fue el 28. Ya que alcancé a subir hasta ahí el video. Hasta ahí quedó el video por lo menos que subí. Ya revisamos entonces lo que era... Ay, que me vienen a dejar. Denme un segundito. No, no es acá. Ya. Se me olvida el puntero. Acá. Entonces, vimos lo que era el presente perfecto, empezamos a ver el pasado simple, lo repasamos, ¿cierto? Y vimos las reglas. Entonces, hoy día lo que nos corresponde ver es... Siempre pasan estas cosas cuando quiero hacer clase. Si no es un perro, es el carro de las golosinas, es un auto piteando, o el vecino poniendo música. Lo que nos corresponde ver hoy día, chiquillos, es un poco de especificación dentro de lo que es el pasado simple, que es algo muy fácil, muy rápido, y luego vamos a terminar con otra forma verbal y con eso estaríamos listos con lo que son los tiempos verbales del primer semestre, para luego entrar de lleno al trabajo. ¿Ya? Y vamos a ver estos que más que ejercicios van a ser ejemplos. En el pasado simple lo que yo hago es tomar el verbo, ¿cierto? Y en algunos casos agregarle la ed cuando el verbo es regular, que es lo que dice acá. Agrego la ed o la d en caso de que el verbo termine en e, una cosa lógica. Ya, siguiendo estas reglas. Pero hay otros verbos que son irregulares, que son los que están en la página 124 de su libro, y que además yo también les compartí hace rato ya en el Classroom, que es un listado, es una sola hoja en PDF. De cuáles son los verbos más usados. Entonces, los verbos más usados están ahí, y que son los irregulares. Para el resto de los verbos nosotros aplicamos estas reglas, ¿ya? Son generales, son reglas generales, no hay ninguna regla así como que sea como específica para un verbo específico. Y los únicos que no siguen esas reglas, estas que están acá, son los verbos irregulares, que eso lamentablemente para ustedes tienen que aprendérselos de memoria, ¿ya? Y tienen que aprendérselos de memoria porque después los utilizan en la enseñanza superior. Centro de formación técnica, institutos, universidades, e incluso para aquellos que digan, nah, yo voy a ser carabinero. Adentro igual tienen inglés. Ya, yo tengo 4 primos carabineros y los 4 tuvieron inglés y me preguntaban a mí cuando podían. Fuerzas Armadas también tienen inglés. Ya también les hacen inglés. Entonces, las van a ocupar, los van a utilizar. Entonces, que alguien me diga, no, es que yo no, sí. Sí, igual. En algún momento las van a ocupar. Entonces, si tenemos acá estos 3 ejercicios, ¿ya? Nosotros, este verbo, yo les digo de inmediato que el verbo go es un verbo irregular, verbo to be es un verbo irregular y el verbo visit es un verbo regular. Si yo tomo este verbo go, y me voy al listado, voy a encontrar donde dice infinitivo en un lado, la otra columna dice past simple y la otra dice past participle. El past participle, la tercera columna, la ocupábamos en el presente perfecto, en el que vimos las clases anteriores. Y el past simple es lo que estamos viendo ahora. Entonces, el pasado, a ver si alguien es tan rápido y lo puede buscar y me lo puede poner en el chat. ¿Cuál es el pasado simple del verbo go? Went. ¿Perdón? Went. Went. Súper bien. Went. Ese es el pasado simple del verbo go. Del verbo to be,
el primero que sale en la lista. Where? ¿Y el otro? Porque tiene dos. Ven. No, went es de go. Del verb to be de este de acá, ¿cuál es? Vamos, chiquillos, yo sé que ustedes pueden. Si no, empiezo a preguntar uno por uno. Es buscarlo en su libro nomás, chiquillos, ¿ya? Si no lo quieren hablar, lo pueden escribir. El chat está activado. Bien, Abraham. Was y where. Tiene dos. Y tenemos que tener en consideración que para poder ocupar el was o where, nosotros tenemos que saber los pronombres personales. ¿Ya? Para los pronombres personales, I, he, she, it, se ocupa el was. Para el you, we, they, se ocupa el where. Eso se aprende netamente con práctica, chiquillos, ¿ya? Por eso que tienen que aprendérselos de memoria para irlo ejercitando más rápido. Y por último, el verbo visit, perdón, el verbo visit, que yo les dije que era un verbo regular, por lo tanto sigue las reglas anteriores. ¿Cómo quedaría? ¿Cómo se escribe? Si tiene que seguir las reglas. Ya le voy a preguntar a alguien, ya que nadie quiere escribir. Bien, Abraham, súper bien. Súper bien. Visited. Visited. Así nosotros construimos o respondemos a las oraciones, ¿ya? Me acuerdo que esto se los mandé en un video el año pasado. Luego tenemos la forma negativa. Para formar el negativo, simplemente nosotros agregamos el did not o, en su forma abreviada, didn't, a la oración para formar el negativo. Es súper simple. Independiente del verbo que yo tenga, el verbo ya no cambia. El verbo cambia solamente en presente simple, donde le agregamos, en pasado simple, en la afirmativa, ya donde nosotros le agregamos la ed, y cambian los verbos irregulares. Luego, cuando tenemos la negativa, el verbo queda igual como si nosotros lo sacáramos del diccionario. Ahí en su lista ustedes lo pueden ver como infinitivo. La lista del infinitivo es la forma base. Y esa es la forma que nosotros utilizamos cuando tenemos un auxiliar. Este auxiliar ya nos está indicando que la oración está en pasado. Por lo tanto, no necesitamos que el verbo también esté en pasado. Y eso también es una regla. ¿Ya? Por regla, el verbo cambia cuando nosotros tenemos el did acá. Este did ya nos está indicando que el verbo está en pasado. Por lo tanto, el verbo no necesita cambiar, si es que fuera irregular, o no necesita que le agreguemos una D o una ED en caso de los regulares. Aquí está. Primera persona del singular, I, yo. Didn't work, yo no trabajé. Segunda persona del singular, you. Didn't work, tú no trabajaste. Tercera persona del singular, he, she, it. Él, ella, eso o esa, didn't work, no trabajó. ¿Ya? Él no trabajó, ella no trabajó,
eso o esa no trabajó. Recuerden que este it es cuando hablamos de algún animal o de una cosa, de un objeto. Por eso que la película It se llama así, It. Porque es eso, no se sabe qué es lo que es. Es una cosa. ¿Será un payaso? ¿Será un alienígena? ¿Es un demonio? No se sabe qué es lo que es eso. It. ¿Ya? Luego tenemos primera persona del plural. We, nosotros. Didn't work. Nosotros no trabajamos. Segunda persona del plural. You. Fíjense que yo lo escribo igual. Pero como ya he dicho en otras clases, este you puede ser de tú o de ustedes. ¿Ya? Didn't work, tú, o sea, ustedes no trabajaron. Y por último, they, ellos, didn't work, ellos no trabajaron. They didn't work. Voy a darle un tiempito para que terminen de anotar. Vamos avanzando. Vamos por unos pequeños ejercicios cortitos. Ya, son estos dos nomás, si no me equivoco. Súper simple. ¿Cómo quedaría entonces? Fíjense, es el mismo verbo de las oraciones anteriores, pero ahora tienen que hacerlo con el not, en la forma negativa. ¿Cómo quedaría? Recién vimos la regla. ¿Qué había que hacer? ¿Qué le agregamos? ¿Quién lo puede escribir en el chat? Sí, estamos de negativo. Didn't, bien, Krishna, didn't qué, pero te falta el otro verbo. ¿Cómo quedaría este verbo go? Michael, estamos ocupando este verbo. Si bien es con el didn't, sí, pero necesitamos este verbo, no el verbo work. El verbo work es el que estaba anteriormente. Ya, Krishna dice didn't went. 50% correcto, Krishna. El verbo, este verbo de acá, si yo pongo el didn't, el verbo no cambia. Porque el didn't, este did, ya me indica que la oración está en pasado. Por lo tanto, al verbo no tengo que hacerle nada, no puede cambiar. Por regla, simplemente por eso.
Pero que están golpeando acá. Dígame. Y pase nomás, pase nomás. Pase nomás. Sí, pase nomás. Ya, sí estaban golpeando acá. Están buscando una gatita perdida. La siguiente. ¿Cómo quedaría? ¿Quién levanta la mano? Ariel. ¿O se equivocó nomás? ¿Cómo quedaría esta? Chan, chan. Bien, Krishna. Didn't visit. ¿Se fijan que esto es más sencillo de lo que parece? Didn't visit. Vamos a la siguiente. Questions. Las preguntas. Cuando nosotros queremos crear preguntas en pasado, nosotros utilizamos nuevamente el auxiliar did, pero esta vez lo ponemos al principio de la oración. ¿Ya? Ya no va entre el pronombre personal y el verbo con el not, sino que como estamos haciendo una pregunta, ocupamos el auxiliar, que es el did que está acá, y lo ponemos al principio de la oración. Voy a tratar de escribir acá para ver las diferencias. Espero que se entienda porque con el mouse cuesta escribir. Si yo escribo ya, espero que se entienda. I speak. Esto es presente. Present. El pasado de esta misma oración es I spoke. Lo negativo es I. Estoy haciendo mi mayor esfuerzo, chiquillo. Que no se ríen. Ya me agarraron la. Ahí sí. I didn't speak. Que yo puse en negativo. Y luego tengo la pregunta donde tengo que poner al principio el did. Entonces, ay, dos colores. Verde. Si yo escribo I speak, es la oración en presente. Para hacer el pasado simple, el verbo cambia. Fíjense. Verbo irregular, y este verbo lo pueden encontrar en su lista. Spoke se escribe. Traté de escribirlo lo mejor que pude. En negativo, yo agrego el didn't y el verbo vuelve a ser como estaba al principio. Si se fijan ahí. Pero ahora yo necesito crear la pregunta, y para la pregunta yo tengo que utilizar el did al principio de la oración. Se me pierden los colores. Aquí.
Y el verbo vuelve a su forma base. Entonces tengo en la primera persona, did I speak? ¿Yo hablé? Segunda persona, did you speak? ¿Tú hablaste? Tercera persona, did he speak? ¿Habló él? ¿O habló ella? Did she speak? ¿O did it speak? ¿Habló eso? Después tenemos, did we speak? ¿Hablamos? Did you speak? ¿Hablaron? ¿Ustedes hablaron? Did they speak? ¿Hablaron ellos? Espero que vaya quedando más clarito. Obvio. Por eso yo espero y la dejo ahí para que vayan escribiendo. Un consejo, chiquillos, ya que están en segundo medio, van a pasar a tercero medio. Les recomiendo que no vuelvan a preguntar, no pregunten. ¿Profe se escribe? Ustedes escriban, ¿ya? Aprendan a tomar nota. Porque si van a continuar estudios superiores, no le pueden preguntar al profesor, ¿se escribe? El profesor va a pasar su materia. Si usted tomó nota bien, y si no escribió, bien. Algunos profesores suben los PPT, pero no todos los PPT vienen con la explicación del profesor. Al final la explicación es la que más vale en la universidad. Centro de Formación Técnica, instituto. ¿Ya? Cuando el profesor habla, casi siempre les da una explicación mucho mejor de la que puede estar en el PPT. De repente el PPT puede ser simplemente una imagen y el profesor hizo una cátedra de media hora hablando acerca de esa imagen. Y si usted no escribió nada, usted va a andar perdido. Entonces, les recomiendo, aprovechando que Fabián preguntó, ¿se escribe? No pregunten, háganlo nomás. Sobre todo si el profesor deja la diapositiva ahí un momento, aprovechen de escribir, aprovechen de escribir, de hacer preguntas en esos momentos, sobre todo cuando el profe se queda un momento en silencio, ya que como estamos en clases virtuales, hay que aprovechar esos momentos para hacer preguntas. Si algo no les queda claro, tienen que preguntar, profe, ¿me lo puede repetir? Profe, sabe que no entendí. ¿Lo puede decir de nuevo? Y uno va a tratar de explicarlo de nuevo, pero eso de andar preguntando si se escribe, no lo hagan, no lo hagan. De verdad, no lo hagan. Porque la respuesta probablemente sea sí. Por ejemplo, yo, a modo muy personal, cuando no quiero que escriban, yo les digo, no escriban esto, porque van a escribir otra cosa más adelante. Comúnmente, si no digo nada, tienen que escribir. Y más aún cuando vamos cambiando de diapositiva. Porque me pasa sobre todo con los primeros. Me lo han preguntado varias veces. Yo cambio la diapositiva y en cada diapositiva hay un alumno que me pregunta, ¿se escribe? Y es sí. La respuesta siempre va a ser así, sí. Lo que pueden hacer obviamente es esperar a que yo termine de hablar. Si cambio la diapositiva, es como, profe, no alcancé a escribir, no hay problema, y uno la devuelve. A menos que alguien le diga, no, no se preocupe, yo esto lo voy a subir después y todo eso. Pero de verdad, chiquillos, aprendan a tomar nota, a escribir. Por último, tomar los puntos más importantes. ¿Ya?
Voy a dar un minutito más para que terminen de escribir. Ya. Eso es con respecto al pasado simple. Vamos a ir ahora. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Esta. Ahí. Esta. Que con esta diapositiva terminamos. Son 5 diapositivas, si no me equivoco. Y con eso estaríamos al día. Ya para que no estén... Used to. Fíjense que aquí yo tengo un verbo, use, con una D. O sea, ya estoy hablando aquí del pasado. O sea, ya está relacionado con lo que acabamos de ver. Pasado simple. La diferencia es que el used to es una collocation. Es algo que se utiliza de esta manera. El verbo con el to, al revés. ¿Ya? Si ustedes buscan los infinitivos, les aparece el to al principio. En este caso yo tengo el verbo y el to después. ¿Qué es lo que sucede con esto? Que esta se transforma en una frase que significa acostumbrado a o solía. ¿Ya? Vamos anotando el used to, el título. Y vamos avanzando. Used to for past habits. El used to para hábitos pasados. Usamos el verbo modal, este que está acá, el used to, para indicar algo que ocurre o sucedía en el pasado de manera habitual. ¿Ya? Por eso se habla de hábito. Algo que ocurría en el pasado muy a menudo y que ya no ocurre más. ¿Ya? Por ejemplo, antes solíamos ir al colegio a estudiar. Ahora ya no. Ahora estamos aquí, en formato virtual. Eso es un hábito pasado que en estos momentos ya no está ocurriendo. ¿Ya? Suele pasar de repente que nuestros abuelos, cuando yo era joven, solíamos hacer tal cosa. Es una palabra que nosotros ocupamos. Comúnmente, mientras más jóvenes somos, y mientras más jóvenes son ustedes, menos la utilizamos porque para nosotros todo es como bien cercano, bien próximo. ¿Ya? Igual hay algunos, todavía escucho de repente a chiquillos de 15 años, o es que cuando yo era más cabro, compadre, sigue siendo cabro chico, así que, en el sentido de edad, ya no hablo de que sean infantiles. Y cuando escucho que alguien habla así como del pasado, como muy lejano, es como, ¿qué? No, no, tú eres joven todavía, no, no hables así. También se utiliza para algo que antes era verdad, pero que ya no lo es. También podemos ocupar el used to para algo que era verdad antes y que ya no lo es. Por ejemplo, las secretarias solían escribir a máquina.
era así. Así era hace 25 años, más o menos. Se ocupaba la máquina de escribir. Si alguien no la conoce, búsquela en internet, la máquina de escribir. Es como un teclado, pero con una cosita para poner hojas. Como teclado e impresora a la vez. Entonces vamos, cada letra que tú aprietes va quedando impresa inmediatamente en la hoja. Entonces, es una máquina de escribir. Todavía hay algunos lugares donde se utiliza, pero son las menos. El used to está seguido por la forma base del verbo, o sea, el infinitivo sin el to, porque ya está acá. Como ya está en esta frase, no hay para qué ponerle de nuevo. ¿Cómo lo hacían cuando se equivocaban en esas máquinas? Uf, buena pregunta. Había una cosa que se llamaban corrector, no sé si todavía las conocen. Antiguamente, para poder utilizar, lo que pasa es que antiguamente lo que se hacía era cuando el documento era, por ejemplo, una prueba que iba a ser fotocopiada después, existían como un corrector distinto que le ponía como una cinta blanca encima, pegada. Entonces ahí uno podía retroceder y volver a escribir encima. Si tú te equivocabas en el documento, podían ocurrir dos cosas. Y esto es verdad, podían ocurrir dos cosas. Una, que simplemente sacaras la hoja y empezaras a escribir todo de nuevo en esa hoja. O que la corrigieras y aún así tuvieras que sacarla porque el jefe no le gustó y te podían echar. Las personas que trabajaban con máquinas de escribir se les preparaba. O sea, dentro de la carrera cuando se estudiaba para secretaria, o las personas que querían aprender el secretariado, hombres o mujeres, tenían que pasar por un curso de digitación, se llamaba. Y ahí te enseñaban a escribir con la máquina, porque comúnmente la gente no está acostumbrada al teclado que nosotros estamos acostumbrados hoy en día, ya en la posición, en cómo están las letras. Entonces, tenías que pasar por el curso de digitación y te dictaban, y las personas tenían que ir escribiendo en la máquina. Aparte que eran teclas mecánicas mucho más duras. Tac, 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 tac. Entonces, obviamente, si tú pasabas ese curso, difícilmente te podías equivocar. Si te equivocabas, estaba esa opción de poder ponerle como una cintita blanca encima para que no se notara, y eso, al ser después fotocopiado, no se notaba o se notaba muy poco. Después ya empezó a aparecer el corrector como líquido que nosotros conocemos, que estaba primero como con una brocha. Entonces era un frasquito, tú lo destapabas y venía como, a ver, la chiquilla tienen que conocer eso, eran como de esos pinceles para delinear, que se ocupaba para pasarle por encima de la hoja, que todavía existen, pero son los menos porque se secan muy rápido. Después ya apareció el corrector de lápiz, ya con eso se hacía un poco más sencillo. Ya cuando empezaron a aparecer los computadores y se dieron cuenta que se podía imprimir a través de los computadores, que las impresoras antes eran gigantescas igual, ya era más fácil. Con los primeros computadores igual era complejo, además que solamente servían para escribir. Era complejo porque era con comando, entonces la gente igual si se equivocaba tenía que escribir un comando en el computador para que borrara una cierta frase o una letra y así iba. Y hoy en día, bueno, hoy en día el computador, si tú te equivocas, lo más probable es que te corrija solo. Y aún así cometen errores de ortografía. Sí, era como un pinta uña. Sí, eso es más. Sí, tiene más sentido a que se parezca a un pinta uña que a un delineador. Tienes toda la razón. Bueno, soy hombre, no puedo conocer todo. No, no utilizo delineador, yo no utilizo esas cosas. Sí, sí, todavía existen esos correctores, pero son los menos porque tú lo abres, lo ocupas y ya como a la tercera vez que lo abriste ya la cuestión está seca, porque tienes que taparlos muy bien. Sí, sí eran malísimos, eran malísimos.
Entonces, cada vez que tú tendrías que escribir algo, tenías que comprarte uno nuevo, porque no, eran muy malos. Me encantaría tener una máquina de escribir para tenerla de adorno, porque son maravillosas. Sí, son chiquititos, son baratos, y por lo mismo, como son tan baratos, esa cuestión la abres una vez. Es como, ahí sí que yo puedo decirlo, son como los esmaltes de uñas baratos, de esos que compráis en la feria que valen como 300 pesos. De esos esmaltes que yo le compro a mi hijada, ¿no? Que son como de fantasía, que lo abres, lo ocupaste una vez y ya por ocuparlo ya se te secó. Sí, se caía y se derramaba entero, sí. Ya. Sigamos avanzando, terminen de escribir esto. Pero si todas las niñas. Si todavía existen, si las máquinas de escribir todavía existen. Pero ya casi nadie las ocupa para escribir. La mayoría las tiene de adorno. Me encantaría tener una. Ya. Structure. La estructura. Cómo nosotros formamos nuestras oraciones con el used to. Frases afirmativas. El sujeto, subject, el sujeto, que puede ser pronombre personal, el nombre de alguien o de varias personas, o el nombre del objeto, más el used to, que es lo que estamos utilizando ahora, más el verbo principal, ya lo que me va a dar la acción que se ejecutaba anteriormente, más un complemento que puede ir o no ir dependiendo de lo que necesitemos decir. ¿Ya? Recuerden que el complemento simplemente les da contexto, a menos que sea un verbo transitivo donde tiene que ir un complemento sí o sí. Porque si no queda como con una patita coja la oración. Como que algo le falta. Entonces tenemos aquí la primera que dice, we used to go to the beach every summer when I was young. We used to go to the beach every summer when I was young. Nosotros, sujeto, used to, solíamos ir, el verbo, y el resto es el complemento. A la playa cada verano cuando era joven. Entonces, we used to go to the beach every summer when I was young. Solíamos ir a la playa cada verano cuando era joven o cuando era chico. Segundo ejemplo. He used to smoke a pack of cigarettes a day. Así digo, every day. But he quit last year. He used to smoke a pack of cigarettes a day. But he quit last year. Él solía o acostumbraba fumar una cajetilla de cigarros al día, pero lo dejó el año pasado. La tercera, I used to like mushrooms, but not anymore. I used to like mushrooms, but not anymore. Solían gustarme o antes me gustaban, solían gustarme o antes me gustaban los champiñones, pero ya no. Mentira, nunca me han gustado, pero para el ejemplo sirve. Recuerden que si van teniendo dudas, me van preguntando. No me gusta el champiñón, no me puede gustar. Lo paso así como, ya sé que tiene, da lo mismo, en la salsa Alfredo y en las pizzas.
Y así como, tampoco mucho. Como que lo paso nomás. Mi polola, que es vegetariana, ella come distintos tipos de champiñón. El ostra, el típico champiñón que venden en el súper. Más que nada porque no come carne. Yo no, yo soy carnívoro. Yo prefiero comerme un asadito. Nunca las he probado así, champiñón, queso. Tienen que ser buenas porque el queso oculta todo el sabor, así que deben ser buenas. Nunca las he probado. Un manjar. Sí, señor. El video va a ser subido a Classroom. Ya no hablemos más de comida. No he almorzado tampoco. Ya terminen de escribir, chiquillos, para avanzar. No se puede, estamos en cuarentena. Hay una pandemia mundial, no sé si se había dado cuenta. Uno no puede andar de casa en casa. No debería andar de casa en casa. Hay cosas que no se pueden hacer. Claro, una foto. No, se la voy a trabajar ahora.
Ya, vamos a la siguiente. Negative sentences. Para formar las oraciones negativas, la estructura es la siguiente. Subject, sujeto, igual que la anterior. Did not o didn't. Fíjense, igual que en el pasado simple. Did not o didn't más el used to sin la D. En la anterior, el used to tenía una D. Ahora es sin la D. Más el verbo más el complemento. Entonces ahora la oración quedaría así. I didn't used to like mushrooms, but now I do. I didn't used to like mushrooms, but now I do. Antes no me gustaban o no me solían gustar los champiñones, pero ahora sí. Mentira, no me gustan. La siguiente. Food didn't used to be so expensive. Food didn't used to be so expensive. La comida no solía ser tan cara. Es verdad. Es verdad. Cuando era chico yo, me acuerdo que yo podía ir con 100 pesos al negocio y me traía la mitad de la tienda en pura golosina. Bueno, nunca tanto, pero sí, compraba mucha golosina con 100 pesos. Los tabletones costaban 5 pesos. Ibas con 100 pesos, te traías 20. Era ahí el cabro chico más feliz de la vida. Y hoy en día con 100 pesos te dan 3. 3. Y antes te comíais 20. Y más encima ahora son más chicos. La vida no solía ser tan estresante cuando tenía 3 años. Claro, para los 3 años no iba a ir al colegio. Los piñones cuando los vendía, cuando yo era chico igual, vendía por 100 pesos la bolsita. Y venían caleta. Después ya empezaron a subir a 200. Ahora ya no sé a cuánto estará porque ya no compro. Creo que nos están vendiendo en todo caso por la cuarentena. Sí, sí, con Luca quedamos cortos porque vienen súper poco. Sí, creo que el kilo está como a 1500 o 2500, algo así, ya ni me acuerdo cuánto fue que vi el precio el otro día. El kilo, po. Y en la casa con mi familia de repente compraban, no sé, compraban 20 kilos, porque somos hartos en la familia, ojo. 20 kilos para hacer así, en fondos. Y comíamos todo y teníamos 2 o 3 días comiendo piñones, y nos encantaba. Está todo más caro, está todo más caro. Todo lo que es alimento está más caro. Incluso cosas que son relativamente nuevas, por ejemplo las papas Lay's. Una que viene 90% aire y 10% papa. Antes eran más grandes las bolsas. O sería donde yo era más chico, las veía más grandes, pero yo me acuerdo que por lo menos antes traían la mitad de la bolsa, por lo menos la mitad de la bolsa con papa. Hoy en día uno de repente la abre y es como, ¿dónde están mis papas? Mira, tú te acuerdas de 5 chocolates en 100. Yo me acuerdo de 20 chocolates en 100. Son 3 papas por bolsa. Sí, vienen muy poquitas. Todo está más caro en esta vida. Y los sueldos siguen igual nomás. Tercera. We didn't used to go away on holiday very often when I was young. We didn't used to go away very often when I was young. No solíamos ir de vacaciones a menudo cuando era joven. No solíamos ir de vacaciones a menudo cuando era joven. Mentira, yo iba más de vacaciones cuando era joven.
Ahora ya no puedo ni salir. Claro, la bolsa trae un poco de papa. Y son más chicas, y están más chicas ahora. De hecho, si no me equivoco, las primeras papas que vendían eran de 75 gramos. Hoy en día las que venden son de 35 gramos. Y más encima están más caras que antes. Me acuerdo que pasaba con los chitos. Ahí venden una bolsa chiquitita de chitos. Que cuando yo era chico se llamaban Chester. Y antes de eso tenían otro nombre. Eh, que mi mamá me traía. Y me traía una bolsa que yo la veía que era grande. Y yo tenía un buen rato para comer. Podía ver alguna. No sé. Veía mi serie cuando era chico y todo. Veía monitos, me decía mi mamá. Veía monitos. Y la bolsa era grande. Hoy en día uno creo que por 500 pesos uno se compra una cuestión así súper chica. Nada. Sí, we didn't used to go away on holiday very often when I was young. Sí, no solíamos ir muy a menudo de vacaciones cuando era joven. Sí, la verdad es que yo cuando era chico iba más de vacaciones, salía más. De partida que salía una con mis amigos, salía con mi familia, salía por el colegio, como mínimo. Y hoy en día, si salgo con mis amigos, es mucho. Si salgo una vez al año con mis amigos, es mucho. Sobre todo con mis amigos de universidad, ahora último, que ya prácticamente no, casi no nos vemos una vez al año, y nos vemos para esa acampada y para el cumpleaños y para un cumpleaños específico. Como que todos nos juntamos para esas dos fechas. Vamos terminando. Va a terminar ya. Recuerden que estoy recuperando la clase del día miércoles y el día miércoles nosotros tenemos 1 hora y media aproximadamente, 1 hora 20. Entonces quiero terminar con 1 o 2 diapositivas más y estaríamos. Una vez fui a ver a Cachureos a la plaza y ahora no voy ni a la esquina. Cuando era bueno Cachureos, que después se puso pesado el tío Marcelo y se enojaba con los niños. Yo me perdí. Yo me perdí una sola vez, tenía como 4 años y todavía tengo marcada en la espalda el correazo. Ya, interrogative sentences. Oraciones interrogativas u oraciones de pregunta. Ya, cuando nosotros hacemos una pregunta. También necesitamos el auxiliar did, pero esta vez va a ir al principio de la oración, como en el pasado simple. ¿Ya? La Krishna. Y los señores carabineros, porque lamentablemente este video va a ir a la red, tengo que decirle señores carabineros, si no después me hacen, me demandan a mí por difamación. Aunque está bien dicho la palabra Paco, ¿ah? Pero a ellos no sé por qué no les gusta, pero está bien dicha. Que Paco es el acrónimo de personal a contrata de orden y seguridad. Y se abreviaba antes Paco, Pacos. Era el acrónimo. Cuando fue creado por el general Carlos Ibáñez del Campo. Pacos, personal a contrata de orden y seguridad. Entonces está bien dicho la palabra Pacos, pero hoy en día ellos se sienten
Yo creo que les duele más el apellido que le ponen después de Pacos. Eso puede ser. Que nadie lo diga, por favor. Nadie lo diga. Entonces tenemos el did, para las interrogativas, tenemos el did más el sujeto, ya que puede ser el pronombre, o puede ser el nombre de la persona, como ya les dije anteriormente, o algún objeto. Volvemos a tener el used to sin la de, ya, porque tenemos el did, el auxiliar, más el verbo que nosotros vamos a ocupar, más un complemento, más el signo de interrogación. Entonces nosotros formamos la oración así. Did he used to smoke a lot? Did he used to smoke a lot? Él solía fumar mucho antes o solía fumar mucho. Did you used to live here? Did you used to live here? ¿Solías vivir aquí? ¿Solías vivir aquí? Did they used to go to the beach in the summers? Did they used to go to the beach in the summers? ¿Solían ir a la playa en los veranos? Sí. Y ahora no se puede. Por la cuarentena. Oye, y en los videos yo ni siquiera puedo decir el nombre de la enfermedad, porque hasta por eso me pueden banear el video. Una cosa impresionante. No, si de poder se puede, pero muchas veces te pueden... Yo puedo decir COVID mientras yo no hable del COVID, a eso me refiero. Pasaba por el tema de que había mucha gente que hablaba de la enfermedad sin ser experto y daba consejos y cosas, y mucha gente al final terminaba peor con los consejos que le daban a que si fuera de verdad. Entonces, más que nada, cuando uno habla del COVID, tiene que ser solamente lo que digan las autoridades, porque si no, no se puede. Fabián dice que puede, pero vives a 3 pasos de la playa, bueno. O sea, tú puedes decir que la playa es tu patio trasero. O sea, a ese nivel de lujo. Qué lujo, ¿no? Tengo playa en mi casa. ¿Qué te creí? Ni siquiera tengo piscina, tengo playa, tengo mar, un océano completo ahí atrás de mi casa. Parecía arrollado, ¿será? ¿Eso quiere decir? Que todos los bebés son gorditos y parecen un arrolladito cuando le ponen bikini a la niñita. Pero no hay nada más tierno que la niñita cuando le ponen ese traje enterito que tiene abuelito. ¿Te ven tan tierno? O cuando a los niñitos les ponen los salvavidas, esos los protectores de los brazos, y después le dan una galleta. No pueden comer. Ya me mató la risa. Sí, son súper lindas, pero no quiero. Yo no quiero una para mí. Mucho gasto, mucho gasto, mucho gasto. Prefiero gastar en mis figuras, en juegos. Sí, son lindos los bebés. Pero no para mí. En los demás. Los demás se ven bonitos. Es que los bebés son lindos. Sí, los bebés son lindos hasta que crecen. Me quitaste las palabras de Suri. Mientras son guaguitas, uy, son tiernos. O hasta que se ponen a llorar.
Ya de llorar, así como, ve, qué linda la guaguita, venga para acá, venga para acá. Y como se puso a llorar, toma, ahí está tu guagua. Por eso prefiero ser tío. Yo me llevo muy bien con los hijos de mis primos, con mi ahijada, ningún problema. Yo juego con ellos y todo porque sé que en algún momento se van a ir. Entonces no me molesta. El tema es que si fueran míos no se podrían ir, no los podría echar. Tengo que quedarme con ellos. Entonces no, prefiero ser tío. El tío nomás. El tío de los juguetes que no son para jugar. Ya, terminamos de escribir acá. El tío bacán. No sea, no sé. Hasta el momento una sola sobrina me ha dicho que soy bacán. Una sola. Y que le gusta cuando yo voy a la casa o que le gusta venir para acá porque me viene preguntando cosas porque dice que yo sé mucho. Obvio que voy a saber más que ella, pues una niña chica. Responde, Belén, responde. Ya. ¿Estamos listos? Esto va a quedar de tarea. Esto va a quedar de tarea y lo vamos a revisar el día martes. ¿Ya? Y Nos toca los miércoles, profe. o sea, el miércoles, perdón. Perdón, el miércoles. Gracias. Quien haya sido, uno no caché quién fue. Lo voy a revisar el día miércoles, pero lo voy a revisar preguntando uno por uno. Por ejemplo, yo el día miércoles voy a decir, a ver, ¿quién está? Ya, Constanza Burgos. ¿Cuál es la respuesta de la 1? Solo por eso la Constanza no va a querer entrar el día miércoles. Pero va a ser así, va a ser al azar. Ya vale. No, eso es fácil. Si tienen que escribir sola, miren, les voy a dar la primera. Es simplemente hacer eso. Si está con negativo, ¿qué es lo que hay que hacer? Que hay que agregarle, ¿cierto? Bye. Ese día se me va a ir el internet, claro. Justo, justo. Claro, justo, justo. Entonces, esto va a estar de y yo le voy a preguntar. Y la persona que tenga la respuesta, aunque esté mal, va a tener puntos igual. ¿Ya? Obviamente no es para que escriban cualquier tontera, pues ojalá que sea lo más parecido posible a la respuesta real. Así que esto lo anotan en su cuadernito, hacen la tareita y yo ese día voy a ir preguntando. Y si alguien quiere estar seguro, me puede mandar mi WhatsApp, me puede mandar las respuestas para preguntarme si es que está correcto o no. También va a tener puntos por trabajo.